Señor, enséñanos a orar. Muy bien, entramos pues a la sección del capítulo 11 del libro de Lucas, este evangelio. Y los primeros 13 versículos nos enseñan acerca del tema de la oración. Así que sin más ni más vamos a entrar de lleno porque el tema es bastante largo para poderlo desarrollar y nos va a quedar corto, creemos que lo podamos hacer hoy día. Así que estate atento, papel y lápiz, Biblia a la mano, para tomar notas y también para poder pasar el examen, porque al final tomaremos un examen a ver qué tal estás de memoria o de apuntes y a ver qué tal estamos en nuestros temas de comprender la palabra de Dios. Amén. Vamos al contexto que siempre nos es sumamente importantísimo, ¿no? Recuerdan que hemos pasado de una sección a otra en la que Jesús ha dejado de proclamar su autenticidad, él como hijo de Dios ante sus discípulos, ¿no? Yo soy hijo de Dios, pues, y luego ha pasado a la otra sección que es esta, que lo va a llevar hasta Jerusalén en la cruz, en la que una vez que él se identificó claramente ante ellos quién es, pide que tenga la aceptación delante de todos. Menos que eso no pide Jesús. O sea, yo soy prioridad. Eso es el mensaje. Así que de aquí en adelante el mensaje es bastante radical. Ya no es tan abierto como para las 5.000 personas. Sigue siendo abierto, pero está dirigido ahora a los discípulos, encargando, poniendo peso sobre sus hombros para lo que sería ahora el ministerio, el llamado que él tiene que dar y hacer en la vida de los creyentes. Así que ahora Jesucristo pues deja la comodidad de estar al norte en Galilea y se va a dirigir ya a la última Pascua judía, ¿ok? Y va a ser el recorrido de norte a sur hacia Jerusalén, ¿no? Hacia Jerusalén. Y él va a tener muchos encollos aquí. ¿Por qué? Porque lo que va a encontrar es rechazo. Su mensaje ya es tan radical, los enemigos se vuelven recalcitrantes contra el mensaje de Jesús y obviamente se genera todo un grupo contra Jesús. Ahora, Jesús era conocido en Samaria, ¿verdad? Y hemos visto en el capítulo 9 que él envía 2 discípulos y los cuales son rechazados por los samaritanos a pesar de que lo conocían. Así que encontramos un primer rechazo de Jesús en un pueblo el cual ya lo había aceptado. Después encontramos 3 discípulos o prospectos a ser discípulos que 2 de ellos rechazan a Jesús y uno de ellos faltaba ajustar su prioridad, ¿no? Faltaba ajustar su prioridad y Jesús nuevamente se pone como lo más importante. Jesús expande su centro de trabajo, su círculo de trabajo de Juan, que es el más cercano, Pedro, Juan y Jacobo, que es el círculo concéntrico que sigue, y luego los 12, donde están los 3 que hemos mencionado, que son los apóstoles, y luego Jesús expande el círculo concéntrico a lo que serían 72. Luego veremos en el libro de los Hechos que terminan siendo 120. Correcto. Y luego Jesús quiere expandir esto en su resurrección y ascensión cuando dice, lleven este mensaje del evangelio a Jerusalén, ya no solo los 120, sino a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué curioso, porque los confines de la tierra o el final de la tierra para Jesús sería justamente porque la tierra, como no es plana, obviamente si Jesús estaba en este lado, los confines de la tierra sería el otro lado. Y si tú ves la orbe, ¿no?, el planeta Tierra, nos encontramos al otro lado de Jerusalén. Así que los confines de la tierra, oh maravilla, los que vivimos acá en Jerusalén, en Latinoamérica, ¿no?, que estamos justo en el centro meridional de Latinoamérica, para el lado del Pacífico, somos el otro lado del planeta y el evangelio ya llegó hasta nosotros. Nos toca a nosotros devolver el mensaje ahora al otro lado que se ha estado enfriando con el mensaje del evangelio y la cruz. Ahora se dice que el fervor, el amor, la pasión que había antes en Europa, luego en Estados Unidos, ahora está en Sudamérica, ¿no? Que hay un fervor, así que pareciese que somos lo último de la tierra que tenemos el mensaje poderoso de la salvación. Pero regresemos, vayamos de regreso, ¿no?, ya de Sudamérica otra vez pues a Medio Oriente, y allá en Jerusalén encontramos que Jesús está con los 72. Él los envía a ellos y les dice que lo más importante, más allá de que los dones hayan fluido por ellos y de que incluso los demonios se les hayan sometido en el nombre de Jesús, lo más importante es que ellos son salvos.
O sea, el reino de los cielos es más importante. Tu comunión con Dios es lo más importante. Y sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante, el mensaje de Jesús. Así que después de esto, lo que va a suceder es que Jesús se encuentra con un personaje interesante, muy religioso, que le hace preguntas acerca de cómo entrar al reino de los cielos. Y Jesús le pone la ley y le dice, pues, ama a Dios y ama a tu prójimo. Si cumples eso, entonces entras al reino de los cielos. Bueno, lo interesante es que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo encierran toda la ley. Es decir, ahí está el decálogo, los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos hablan de Dios como prioridad y los últimos 6 mandamientos hablan acerca del prójimo. No robarás, no matarás, no codiciarás, correcto. Entonces, amar tanto a uno como al otro, a Dios como a tu prójimo, como a ti mismo, significa que no robarás, no matarás, significa que no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás los días de fiestas para el Señor, qué sé yo. Entonces, el hecho de amar a Dios y al prójimo significa que no quebrantarás ninguna ley. Ya está, es simple. Si cumples toda la ley, entras al cielo. Y esto era una respuesta clave para este hombre. Si él hubiera entendido realmente el mensaje, creemos que tal vez hubiera sido uno de los 72 a 73 discípulos de Jesús. O uno de los 120 que luego vendrían, ¿no? Pero lo curioso es que si tú analizas la ley, solamente el decálogo, porque si lees más de los 600 mandamientos que existen, va a ser más complicado, ¿no? Te darás cuenta que has roto la ley igual que yo, igual que este personaje. Ni él, ni nadie en la tierra puede cumplir la ley. De tal manera que si él hubiera analizado lo que Jesús le dijo, le hubiera dicho, pero no se puede cumplir la ley, Jesús, ¿qué hago? Y entonces Jesús le hubiera dicho, cree en mí, porque yo sí voy a cumplir la ley por ti. Y yo voy a llevar tu carga ante el Padre. Yo voy a llevar la justicia de Dios sobre tu vida. Yo la voy a llevar delante del Padre y te haré salvo. Ese hubiera sido el mensaje final. Pero él no. Él se envaneció y dijo, bueno, yo cumplo el primero. Y el segundo, a ver, explícame, ¿quién es el prójimo, no? Y Jesús, para explicarlo, le da esta gran parábola, pues, del buen samaritano que todos conocemos. Y él al final replica y Jesús le dijo, bueno, simplemente ama, hermano. Ama a tu prójimo. Ojalá que el mensaje nos quede claro a nosotros más que a él, ¿no? Porque ya ahora que lo leemos podemos decir claramente, ¿yo cumplo la ley? ¿He fracasado ante la ley? Lo importante es que Jesús continúa su camino a Jerusalén. Ahora él va a llegar a un lugar muy, pero muy cerca a lo que es Jerusalén. Es decir, un lugar llamado Betania, a más o menos 3 kilómetros de Jerusalén. El resto de tiempo que Jesús va a permanecer antes de la fiesta de la Pascua, la va a pasar en la casa de estos hermanos. En este evangelio menciona a las 2 hermanas, que es Marta y María. Sin embargo, ellas tienen un hermano que es conocido como Lázaro, que es todo un personaje que el evangelio según San Juan le da todos unos capítulos completos acerca de la resurrección que Jesús efectúa con él, ya que lo amaba mucho. Jesús va a pasar por estas zonas y se va a quedar en los pueblecillos predicando, enseñando. No va a entrar a Jerusalén hasta el momento oportuno. ¿Y dónde pasaba la noche? Creemos que en los campos o en algunas casas, y si no, se quedaba en la casa de ellos. Esto nos va a dar pie a pensar que tal vez el texto que leeremos hoy día en Lucas 11 haya sido en uno de los lugares de la casa de Marta y María. Pero, ¿qué sucedió en la casa de Marta y María? ¿Qué pasó allí? ¿No? ¿Qué les sucedió? Bueno, esto es también muy interesante porque otra vez Jesús va a priorizar, ¿no? Va a poner en orden el tema de prioridades en cuanto a los creyentes. Marta y María, 2 hermanas. Estas 2 hermanas van a cumplir una labor muy interesante porque las 2 tienen muchas cosas en común, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que tienen en común? Vamos a verlas aquí. Lo primero que tienen en común las 2 es que tanto una como la otra creían en Jesús. Las 2 creían literalmente en Jesucristo. Pero no solo eso, también amaban al Señor. Pues no hay mucha diferencia entre ellas, ¿verdad? ¿Las 2 amaban al Señor? Sí, efectivamente. Marta amaba al Señor, María también. Marta rendía honor a Jesús igual que María. La diferencia empieza a partir de ahora en que Marta es una mujer impulsiva, dinámica, activa, ¿no? Y hacendosa, como debería pues ejercitar una mujer de la época de ellas.
Así que la labor impulsiva, activa, hacía que Marta calificara perfecto como la mujer ideal en esa época, ¿no? Hacendosa, preocupada, dando lo mejor de sí. Sin embargo, María tenía otro tipo de temperamento, era quieta y contemplativa. Tú dirás, ¿quién es mejor? ¿Una o la otra? Y lo interesantísimo acá es que Jesucristo no las va a diferenciar por su temperamento. Marta era preocupona, ¿no? Preocupada, estresada. O sea, era tan impulsiva que tenía que cubrir todos los detalles. Y si no estaban cubiertos, ella entonces ardía en fuego porque ¿por qué no hacen las cosas? Tiene que hacerse las cosas. Y por otro lado tenemos a María, que es confiada y edificada. Se sienta y... Se podría decir que María es práctica y Marta es, pues, alguien que cubre todos los huecos. ¿Verdad? María decía, tengo que hacer todo, pero lo más importante es Jesús. Hace 1, 2, 3, 4 cosas y lo demás lo deja y se sienta. Pero Marta no. Marta dice, no, hay que dejar todo listo. Y si Jesús está edificando a la gente, entonces yo sigo haciendo para que cuando Jesús acabe, yo lo atienda a él. No tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo. Sin embargo, cuando ya leímos este pasaje fue muy interesante, porque Jesús no le quitó a María nada de lo que había hecho. María había preferido escuchar a Jesús y le dijo, ella prefirió la mejor parte de la comida y no se le va a ser quitada. Pero tú andas afanada y eso te turba. Lo único que hizo Jesús fue ajustar a Marta un poco y es más, le dijo, ¿recuerdan las palabras? Marta, Marta, afanada y turbada, llena de estrés. La prioridad soy yo. Como hemos dicho hasta ahora, él se va a poner como prioridad. Y bastaba una comida, nomás Marta. Solo era suficiente una comida. Por último, yo estoy de paso. Yo voy a ir a morir a la cruz. Yo prefiero que te sientes y me escuches. Sí, yo pues aprecio todo el esfuerzo que haces, ¿no? Toda la intención que le pones para servirnos. Gracias. Pero la verdad es que más importante es escuchar mis palabras. Así que lo único que hace Jesús con Marta es ajustar sus prioridades y lo que hace con María es decir, has hecho lo correcto. Así que hermanos y hermanas, podemos ser de diferentes temperamentos, pero nuestra prioridad siempre tiene que ser Jesús. Aquí no está quién está mal y quién está bien. Simplemente es ajusta bien tus prioridades. Eso es lo que está haciendo Jesús. Ellas son una de las pocas personas en las que no tuvo rechazo Jesús. Él tuvo rechazo tras rechazo en su camino, pero es en esta casa donde justamente no hubo este rechazo. Fue un oasis en la vida de Jesús, en la vida del Maestro. Ahora, vayamos pues al estudio que tenemos el día de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Acerca de la oración en el capítulo 11, los primeros 13 versículos, y yo he separado esto en 3 partes, ¿no? En 3 partes para poderlo estudiar. Pero yo quisiera leer todo el pasaje primero contigo en esta versión que tengo acá en Reina Valera, que es el Padre Nuestro, dice Lucas capítulo 11, verso 1, que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar también como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, cuando ores, digan lo siguiente, o cuando oréis, ¿no? Cuando ustedes oren. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, porque hasta aquí acaba la oración del Padre Nuestro, pero además de esto les continuó dando enseñanza y le dijo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle en la mesa o delante de él. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¡Ay, no puedo levantarme y dártelos! En otras palabras, no seas pesado, ¿no? Anda a otro lado. Verso 8. Os digo que, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo,
Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pidan y se os dará. Busquen y hallaréis, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide huevo le dará un escorpión? Qué padre sería, ¿verdad? Verso 13. Y el último, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos o dádivas a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este pasaje que acabamos de leer por completo es lo que trataremos de cubrir el día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es ver el Padre Nuestro en los versículos del 1 al 4. Y lo que tenemos que entender nosotros es que el Padre Nuestro es un modelo de oración. Vamos a notar que Jesús lo que va a hacer es darle ítems para que las oraciones que ellos puedan hacer sean oraciones efectivas. Lo primero que encontramos en el Padre Nuestro es la petición. Yo le he puesto aquí un título adicional, ¿no? El gran pedido. O sea, ¿por qué no lo pidieron antes? Recuerda que Jesús está yendo a morir en la cruz, están los últimos 3 meses, así que prácticamente los discípulos tienen un poco menos de 3 años. Y es la primera vez que notamos que ellos le van a pedir justamente esto. ¿Por qué no se lo pidieron antes? Es la pregunta, ¿no? Me dan un segundo. Muchas gracias por su paciencia, queridos hermanos. El versículo 1 empieza diciendo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, yo le pondría puntos suspensivos para continuar con la idea. Pues aquí tenemos a Jesús que estaba orando. Él estaba buscando a Dios, al Padre. Él estaba clamando a Dios, ¿no? A Dios de todo corazón. Esto que estamos leyendo es interesante porque Jesús muestra una constante en todo su ministerio. No importa cuál haya sido la situación, si él tuvo que dar de comer a 5,000, no importa si él tuvo que parar la tempestad, no importa si todo el día tuvo que sanar gente y enseñar la palabra. Al terminar, él iba y oraba. Buscaba un lugar quieto para orar. Así que los discípulos vieron que Jesús pues en algún momento hacía una cosa, después hacía otra, por aquí, por allá, otro día estaba en el mar, otro día en el campo, otro día predicaba, otro día en el templo, pero la única constante en toda su vida durante casi 3 años era esta, que Jesús oraba. Todos los maestros o rabinos tenían sus discípulos y ellos les enseñaban a sus discípulos sus técnicas de oración. La diferencia es que este rabino es el Mesías, ¿verdad? Y él sabe la mejor forma de orar. Es decir, si tú quieres orar, qué mejor que escuchar al maestro. Y hoy día vamos a escucharlo en sus propias palabras. Él dice que estaba orando en un lugar y no define el lugar, así que nos queda pensar que obviamente estaba cerca de Betania, estaba en Betania o tal vez incluso en la casa de Marta y María. Como no lo dice, pues lo dejamos allí. No perdemos nada porque él hacía esto todos los días y en todo lugar que podía. Una comunión con el Padre totalmente íntima. Ahora, los discípulos dejaban que Jesús terminara de orar y en este caso dice que un discípulo, ojo que no dice los discípulos se le acercaron, uno de ellos se acercó y le dijo, Señor, y ahora escucha el plural, enséñanos a orar. Al parecer, este enséñanos es que este discípulo que no dice el nombre fue el enviado de la comisión, ¿no? O sea, tú eres el comisionado, anda, ve por favor y de parte nuestra, dile que nos enseñe a orar. ¿Quién habrá sido? Pues el más cercano a Jesús normalmente era Juan, ¿no? O el más bocón era Pedro. Entonces no sabemos cuál de ellos puede haber sido, o pudo haber sido cualquiera al final. Señor, te vemos orando. Siempre estás conectado con el Padre. Y la petición acá es excelente. Señor, enséñanos a orar, que justamente es el título del estudio que tenemos hoy día. Y añade al final y dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Recuerda que algunos discípulos de Jesús habían sido inicialmente discípulos de Juan.
Así que ellos habían sido testigos de cómo Juan había enseñado a sus discípulos y entre estas cosas de sus enseñanzas estaba la oración. Así que ellos ruegan por esto, la oración. Tal vez sea uno de los ejercicios que necesita más disciplina, uno de los ejercicios más difíciles de la vida cristiana, porque aparentemente no pasa nada, aparentemente no hay acción en la oración. Es decir, voy a pasar media hora hablando y entre comillas, aquel que todavía no profundiza la oración siente que está hablando solo y dice, es una pérdida de tiempo, tengo otras cosas que hacer y puedo dejar la oración por actividades importantes. Entonces, disciplina y dificultad son cosas que se añaden a la oración para no hacerlas, ¿no? Y obviamente el enemigo que mete la cola y nos quiere distraer. Pero acá dice una palabra interesante porque dice enséñanos. Esa palabra nos hace pensar en lo siguiente, que si se puede enseñar, se puede aprender. No hay discípulo en la tierra que no pueda aprender a orar. Todos podemos aprender, solo necesita práctica como en todas las cosas. Así que si tú nunca has podido hacer tu oración y estar contento cómo lo has hecho, o no estás seguro si hiciste la oración correcta o si pediste correctamente, hoy día vas a aprender de la boca de Jesús cómo tenemos que orar y necesitas practicar. Evidentemente, y lo digo con mucha certeza, tienes que orar siempre con la Biblia abierta. Vas leyendo y vas orando, vas leyendo y vas orando. No hay nada mejor que eso. Ahí te hemos dejado un libro para que descargues. Pulsa y descarga este libro para que puedas leerlo un capítulo diario por 28 días. Es muy simple, es una hoja diaria prácticamente. Y vas a tener más herramientas para que puedas orar y saber cómo orar. ¿Ok? Así que si se puede enseñar, cualquiera puede aprender. Y tú y yo vamos a aprender hoy día. Dios ha permitido satisfacer todas nuestras necesidades, inclusive nuestra necesidad de oración. Y a continuación viene la oración del Padre Nuestro. Jesús, ¿no? Da la gran lección de la oración y la leo de corrido, pues dice así, y le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recuerda que estamos en una versión Reina Valera y existen varias versiones del Nuevo Testamento. Eso significa que puedes haber escuchado esta oración con algunos sinónimos, ¿no? No nos metas en tentación, perdona nuestras deudas o nuestros pecados, dicen en otro lado. Y así, ojo que también esta oración tiene un paralelo en el Evangelio de Mateo. Pero no vamos a ir allí si no nos abriríamos demasiado. Sin embargo, aquí consideramos que está toda la oración práctica, resumida, concisa y ejemplificada para que hoy día la podamos desmenuzar. Por favor, toma nota. Toma nota. De aquí vamos a ver cómo poder orar. Vamos a ir paso a paso. Cuando oremos el Padre Nuestro en una forma inteligente, entonces abarcaremos todos los temas de la oración. No quedará un tema pendiente cuando ores con estas herramientas. Por lo tanto, si memorizas esta oración, tendrás la clave para la oración eficaz que realmente puede mucho. Me dejo entender. Es decir, no te la memorices para repetirla, memorízala para que puedas tener todas las herramientas de la oración. El Padre Nuestro, entonces, es una oración clave, una recopilación de frases breves que te deben dar sugerencias para temas de oración. No importa si lo oras literalmente, o sea, no tienes que repetir esta oración. Lo que tienes que usar es esta oración como un bosquejo para que puedas tener tus temas personales de oración. Y así sabremos cómo orar. Jesús, es increíble. Todo lo que debemos hacer, ¿ok?, es recitar una frase de esta oración, una pequeña porción de esta oración y darnos cuenta de cuál es el tema que vamos a orar. Así que este es un índice de temas.
un índice que te va a ayudar de la mano para que puedas buscar al Padre. Luego, cuando terminemos con el punto 1, seguiremos al punto 2, seguiremos al punto 3, y de repente por ahí te salteas uno, regresas al otro, no hay problema, hermano. No hay problema. No es que si lo oras, no lo oras igualito que esto, estás en pecado. No, no, no. Óralo. Busca cómo orar, y mientras más lo hagas, tus oraciones cada vez van a ser más intensas. Como dijo Campbell Morgan, el príncipe de los expositores, cuando oramos esta oración del Padre Nuestra en forma inteligente, no tenemos ninguna otra cosa por lo cual orar. Se la puede desglosar tomando cada pedido en forma individual y expresándolo a nuestra manera, con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, pero en sí misma, ¿no? En sí misma nos permite extenderla y nos permite hacerla íntima. Si lo leemos entonces con detenimiento, yo no sé si has llegado a percibirlo, pero yo le he puesto colores acá para que nos ayuden, ¿no? Lo ideal es que lo tengas en tu Biblia, y en tu Biblia ve marcando, por favor, así 1, 2, 3, y vamos a encontrar 6 partes, y vamos a ir una por una tratando de entender qué dice cada parte y cómo la podemos aplicar en nuestras oraciones personales. ¿Quieres aprender conmigo? Apunta, porque al final vamos a hacer el repaso a ver qué tal estás en tus apuntes y oraciones. Bueno, la primera parte es adoración del Padre. Yo le he puesto este título, ¿ok? Adorar al Padre. En otras palabras es adorar. ¿Lo tienes? Porque dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que dice acá. Padre nuestro. ¿No te das cuenta que esta oración no está dirigida a algún ser omnipotente, soberano, exclusivo, ¿no? O sea, que excluye al resto, ¿no? Que está en alguna parte de la galaxia fuera de la acción del ser humano. No, ¿verdad? Dice Padre nuestro. No es alguien indiferente, no es alguien inaccesible. Jesús se dirige a un padre que tiene hijos, obviamente. Tú no le dices a un señor que no tiene hijos padre, ¿no? Entonces acá tenemos a un padre que tiene hijos, que ama, que se preocupa, que ansía tener una buena relación con sus hijos. Es decir, este es un padre efectivo, porque entendemos que hay padres que pues a veces ni siquiera es bueno mencionarlos, ¿no? Hay padres que son ajenos a la casa, son padres ausentes. Saquemos del cuadro a todos esos padres y dejemos pues lo que es como la excelencia de un padre cercano, consejero, ayudador, proveedor, cuidador, ¿verdad? Que tiene hijos, que ama, que se preocupa, que quiere una relación con sus hijos. Esa es la relación del Dios Padre Todopoderoso. Cuando oramos, entonces deberíamos hablarle nosotros como si fuéramos niños quienes le hablan a su propio Padre. Y de esta manera yo podría entrar a la oración con Dios contándole mis temores, mis esperanzas, mis expectativas, decirle mis anhelos y luego preguntarle a Dios como Padre cuál es el anhelo que Él tiene para conmigo. Y luego tengo que escucharlo en la palabra de Dios. Por eso es que decimos que es mejor si oras con la Biblia abierta, porque allí está el consejo, la palabra oportuna de Dios para el día de hoy. Dale tiempo siempre a Dios para que te hable. No acabes corriendo. Por eso es que es importante un tiempo devocional, así se le llama, ¿no? Un tiempo con Dios, dedicado a Dios. No es un tiempo que lo puedes utilizar en el carro, en el bus, en el autobús, en el micro, en el tren. No. Mientras que voy en el avión, voy leyendo y aprovecho para hacer mi devocional. Bueno, lee, pues está bien, ¿no? Medita. Pero no, hay que separar un tiempo para Dios, exclusivo para Él, sin nadie más, sin hijos, sin cónyuge, sin padres, sin nietos, sin vecinos, sin teléfono sonando, ¿no? Si vas a usar tu teléfono, ponle modo avión, descarga tu versión de Biblia y lee, medita, ora, espera respuestas de Dios, porque Él es un Padre que quiere comunicarse. Así que para conocer a Dios como Padre, debemos recurrir a la palabra de Dios. No conoceremos íntimamente a nuestro Padre, ¿no? O sus caminos, a no ser que estudiemos justamente la palabra de Dios. Porque es importante, ¿no? Si no conocemos a nuestro Dios y sus caminos, nuestras vidas de oración serán pues ineficaces, impotentes. No le pediremos a Dios que se mueva de forma poderosa en los asuntos de los hombres hasta que nosotros comprendamos su voluntad para con el mundo. O sea, ¿cómo le voy a pedir a Dios que intervenga en Perú
Si no sé cómo se mueve Dios en Sudamérica, o cómo se mueve Dios en un país pecador, cómo se mueve Dios con un país arrepentido. Yo puedo pedir a Dios conforme a su voluntad por mi nación, por mi país, por mi distrito, por mis autoridades, por mis pastores, por mis hermanos. Además, puedo conocer sus promesas, los asuntos que Él tiene con los hombres pendientes, como por ejemplo el pecado, la redención, la salvación. ¿Tú recuerdas a un personaje del Antiguo Testamento llamado Elías? Este personaje es muy interesante porque es uno de los personajes más conocidos en el Antiguo Testamento, es el profeta del fuego, ¿no? Y dice que él cerró y abrió los cielos con oraciones. ¡Wow! Esto es alucinante, que un personaje, un hombre, pueda orar y decir que no llueva y no llueva. ¿De dónde sacó tanto poder este hombre? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde adquirió Elías esa fe? Ya que sabemos que era, como dice Santiago, un hombre sujeto a nuestras pasiones. Pero Elías tenía una diferencia con muchos de nosotros. Y me incluyo porque comparado con Elías creo que muchos de nosotros estamos en debe, ¿no? Elías conocía la ley de Moisés. Así de simple. Elías también conocía a su Dios. Sabía que Dios era fiel a su palabra. Así que conocía la persona y conocía la palabra de esta persona, o sea, Dios. Cuando Elías se encontró frente al malvado rey Acab, le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Así le dijo, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Si quieres buscarlo en Primera de Reyes, capítulo 17. Léete este libro, es excelente. Antiguo Testamento, obvio. ¿Y qué estaba haciendo? Él simplemente estaba parado firme en lo que decía la palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios habla a su pueblo qué pasaría si se alejaban de él. Él les dice, por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y los cielos que están sobre tu cabeza serán como bronce, y la tierra que está debajo de ti como si fuera hierro. Así que entre las bendiciones y maldiciones de Dios era que ustedes entraban a la tierra prometida, pero si ustedes se alejan de mí, entonces lo que es provisión para ustedes, que son una nación agrícola y pesquera, entonces les será cortado el caño. No les voy a dar agua y su tierra no les dará fruto. Van a padecer, porque se alejaron de mí, que soy su Dios. Entonces Elías toma esta palabra y ve que esta nación justamente hace eso, se aleja de Dios y le dice, Dios lo dijo, y si ustedes están quebrantando lo que Dios dijo, ¿qué va a pasar? Pues tomo la palabra de Dios y yo digo que se cierran los cielos y la tierra. Así que Elías era simplemente un hombre con una naturaleza como la nuestra, pero su oración tenía poder. ¿Por qué? 1, porque conocía a Dios. 2, porque conocía la palabra de Dios. Y 3, porque sabía cómo pedir esas oraciones. Al final de cuentas, lo que Elías quería era que la nación regresara a Dios. Más que traer maldición para que sufran. No. Era para que conozcan que su Dios es poderoso y que ellos tenían que regresar a su Dios. Cuando tú y yo conozcamos más al Padre nuestro, que está en los cielos, nos daremos cuenta de que todo buen regalo, todo don perfecto desciende pues de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es perfecto, bueno, es generoso, dadivoso, maravilloso. Él quiere dar, bendecir. Él no quiere hacernos daño. No hay sentimiento de maldad en el corazón de Dios para con el hombre. Sus pensamientos son de bondad y de bien para con nosotros. Hasta el momento en que reciba al Señor Jesucristo, pues tenemos que saber algo. Tenemos que entender que no somos hijos de Dios todos, ¿verdad? Según la palabra de Dios, ningún hombre o mujer o niño puede llamar a Dios Padre. Aparte de Jesús, obvio, puesto que hasta que no nacemos de nuevo, Dios no es nuestro Padre. Y si tú estás escuchando este mensaje, pero nunca has entregado tu vida al Señor, tal vez todavía no eres hijo de Dios. Y es por eso que tu Padre Nuestro suena trillado, suenan campanas en el aire, suenan como la tapa de la olla, que no tiene sentido. Oras el Padre Nuestro y no pasa nada, ¿no? Es como que el techo está cerrado, como cuando Israel peca y el techo es de bronce. No pasa nada. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Y esto no es de voluntad de hombres, o sea, de carne ni sangre, sino es voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que para ser hijos de Dios tengo que creer en Jesucristo. Tengo que arrepentirme de mis pecados y creer que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz. De esta manera tengo vida eterna y Dios me constituye, me adopta como su hijo. Hasta el momento en que reciba al Señor Jesucristo, no seré hijo de Dios y no puedo usar el Padre Nuestro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Papito lindo o Abba Padre. ¿Te das cuenta lo que significa todo esto? Significa que la oración es un privilegio reservado para los que verdaderamente hemos reconocido la bajeza de nuestra naturaleza y arrepentidos hemos recibido la salvación a través de la muerte vicaria, ¿no? La muerte sangrienta de Jesús en la cruz, pagando mi maldad y rescatándome, y que por su gracia, por ese regalo que no merezco, Dios me perdona mis pecados. Mi justicia es colocada en Jesucristo y el pago de mi maldad es colocado sobre el cuerpo del Maestro en la cruz. Ay, Señor Jesús, te doy gracias por ello, porque es la única forma en que mi pecado es borrado. Y encima, además de eso, Dios me adopta como su hijo. Esto es inaudito para el pensamiento humano, no tiene sentido. Pero para la gracia de Dios y el reino de Dios sí lo tiene. Y tú y yo somos llamados, toda la humanidad es llamada al arrepentimiento y a la conversión de sus pecados. Hoy día es el mejor día que tienes para venir a Jesucristo. Ven al Señor Jesús hoy día y recíbele como tu Señor y Salvador por toda la eternidad. Y te convertirás en un hijo de Dios. La oración no es para las masas, sino únicamente para los que pueden decir con Jesús, ¿no? Padre nuestro. Y luego dice, santificado sea tu nombre, ¿no? Así es lo que dice a continuación. Así que la oración comienza con la adoración al Padre. Adorar a alguien significa reconocer su valor, otorgarle el honor y la reverencia que le corresponden a esta persona. Por lo tanto, Jesús comienza recordándonos la supremacía de Dios, el que vive en el tercer cielo y que controla todos los asuntos del universo. Su nombre debe ser santificado, considerado sagrado, reverenciado por encima de cualquier otro ser del universo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es totalmente diferente al hombre. Él es distinto al hombre. Él es más que cualquier hombre. Es Dios. Por lo tanto, cuando te acercas a Dios en oración, lo haces a aquel que es más grande y más poderoso que tú. Por eso es que tengo que ir reverenciando su nombre. La adoración del Dios poderoso es primero imperativo, es importante. Recuerda este mandamiento de Dios que está en el Decálogo de Éxodo capítulo 20, ¿no? En los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios, ¿qué dice? En vano. Muy bien, correcto. Entonces, lo opuesto a tomar el nombre del Señor en vano es santificarlo. O tomo el nombre de Dios en vano o santifico el nombre de Dios. Son los opuestos. Por lo tanto, una persona puede tomar el nombre de Dios en vano cuando no cree, cuando lo niega o cuando distorsiona sus palabras. El nombre de Dios da testimonio del carácter de Dios. Así que yo tengo que conocer el carácter de Dios para tomar el nombre de Dios como debe de ser. Si santificas su nombre, entonces lo reconoces, lo respetas y te comportas de la manera como debes comportarte ante ese nombre. Si Dios es altísimo, entonces yo tengo que estar abajo. Si Dios es poderoso, yo soy débil. Si Dios es eterno, yo soy finito. ¿Ok? Ay. Ahora, lo que tenemos que ver nosotros es un poco los nombres de Dios para poder entenderlo. Y obviamente este no es un estudio de los nombres de Dios, pero sí tenemos acá una pequeña lista que nos podría ayudar. Por ejemplo, Dios es Elohim como creador.
el Elión como el Altísimo Soberano, ¿no? Jehová Tzidkenu, que es Dios de nuestra justicia, Jireh, que es Dios proveerá, Ra, que es Dios es mi pastor, Shalom o Salom, Dios que envía paz, Jehová Nisi, que es Dios es mi escudo, Rafa, que es Dios que sana, o Jehová Sama, que es Dios que está allí. Así que cada vez que oras, puedes usar cualquiera de estos nombres de Dios en tu oración. Cópialos, tómale nota. Él es soberano, Él es justo, proveedor, Él es pastoral, Él está dispuesto a darnos su paz, Él es mi escudo, mi fortaleza, mi sanidad, y Él es que siempre está allí. No es un Dios ausente, es un Dios presente. Recuerda que adorar significa entonces reconocer el valor del otro. ¿Qué forma de adoración sería la más efectiva? Efectivamente, enumerando su carácter, el camino, las promesas de Dios con nuestras palabras y utilizando los nombres de Dios que serían efectivos. Amén. Así que ya tenemos la primera, que sería adoración, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el segundo es, venga tu reino. Cuando hablamos de su reino, es que tenemos que hacer una diferencia entre el reino de Dios y nuestro reino. Parece muy simple, ¿no? Porque pareciese que no hay mucha diferencia, ¿no? Yo tengo que vivir mi vida, pues, y el reino de Dios está ahí, ¿no? En las nubes, de repente en la iglesia, pero en mi casa yo tengo que gobernar, tengo que dirigir, tengo que alimentar, tengo que sustentar. Entonces yo dirijo mi vida. Entonces estás haciendo tu propio reino. Sin embargo, lo que está diciendo Jesús es que el creyente que ora, el Hijo del Padre Eterno que ora, debe estar pidiendo que el reino de Dios ya se establezca de una vez en la tierra. Y eso significa que yo estoy buscando que el reino de Dios sea más importante que mi reino. Y yo tengo que tomar decisiones entre qué es más importante, mi casa o el reino de Dios. Y a esto lo puedo llamar lealtad al reino de Dios o lealtad a la soberanía de Dios. Fidelidad a las cosas de Dios. Yo recuerdo que hemos hablado acerca, pues, justamente de este tema de consagración que Dios pide, Jesús pide en esta última etapa, y en el capítulo 14, justo Jesús dice a las multitudes que querían seguirle: si alguno viene en pos de mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, es decir, que no está dispuesto a morir, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, cuando ores y digas, venga a tu reino, ve qué sucede aquí en tu corazón. Cuando yo te digo, o tú escuchas esta frase, venga a tu reino, y sabes que tú no puedes ser prioridad, ni tu casa, ni tu familia, ni tu trabajo, ni tu negocio, ni tu dinero, ni tus afanes pueden ser prioridad, entonces mira tu corazón a ver qué sucede. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? No, eso no lo voy a dejar nunca. Ese es tu reino. Y eso es lo que tienes que dejar. Porque si quieres orar según el Padre Nuestro, la prioridad debería ser el reino de Dios. Por eso es que hablamos de lealtad. Y ahí detectar nosotros cuál es realmente nuestro corazón. La segunda, entonces, hemos hablado acerca de lo que sería lealtad, ¿no? La lealtad a la soberanía de Dios. Tercero, vamos a hablar acerca de hágase tu voluntad en los cielos como en donde, en la tierra. La sumisión, acá hablamos de sumisión. Según el Padre Nuestro, la verdadera oración significa someternos a la voluntad de Dios, del Padre. Mientras esperamos que Cristo regrese por segunda vez a la tierra, deberíamos tener una actitud de sumisión presente a la voluntad de Dios. Y entonces yo tengo que preguntar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad del Padre es que conozcas al Hijo. Esa es la más grande voluntad de Dios. Más allá de que Dios quiera proveer, cuidar, ayudar, bendecir, sanar, ¿sabes qué? La voluntad de Dios es que tú conozcas a Jesús. La voluntad de Dios es que tu pareja conozca a Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo cree en Él, y que Él es el único que puede dar vida eterna y que el Padre lo resucitará de entre los muertos. Cuando hablamos de que Dios se
O sea, Dios envió a su Hijo para encarnarlo, es que se hizo carne para vivir entre nosotros y morar entre nosotros, para justamente darnos el pase para regresar a Dios y el reino de Dios pueda establecerse. Los que no creen en el Señor Jesucristo están en contra de la voluntad de Dios, en contra de hacer la voluntad de Dios y por lo tanto permanecen muertos en sus delitos y en sus pecados. Marco, eso suena muy duro. Sí, pero es lo que está en la Biblia, Efesios capítulo 2, ¿no? Versículos 1 y 2 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Así estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos nosotros en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al diablo, al príncipe que tiene el poder en el aire, ¿no? El espíritu que ahora los que no son creyentes lo tienen en su corazón como hijos, no de Dios, sino como hijos de desobediencia. La ira de Dios estará sobre aquellos que no quieren creer en Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Espero que creas en el Hijo a partir de hoy día. Pero el que rehúsa creer en el Hijo porque toma la decisión, no, yo no quiero creer en Él, ¿verdad? Entonces Jesús dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Puesto que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Así que la sumisión a Dios es una parte esencial de la salvación. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y en la tierra, ¿cuál es su voluntad? Que conozcas a Jesús. Esa es la voluntad de Dios. ¿Que hay más proyectos de Dios? Claro que sí. Hay proyectos de iglesia, iglesias, hay proyectos de ministerio, proyectos para tu vida, pero eso es secundario. La voluntad primaria es que el mundo conozca a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Sé parte de esa voluntad de Dios. Así que acá tenemos la siguiente, la sumisión a la voluntad de Dios. La siguiente, que sería la cuarta, ¿no? Habla del pan nuestro de cada día y luego dice, dánoslo hoy, ¿no? El pan nuestro de cada día. A estas alturas ya has visto que si esperas que Dios responda a tus oraciones, debes pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. No queda otra. Además, 1 de Juan 5:14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es lo que dice. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Para eso te invito que vayamos un instante a analizar el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7. ¿No? Juan 15:7. Si estás conmigo, te voy a invitar a que me acompañes a leerlo. Versículo 6 para el contexto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, acá está. Pide todo lo que quieras y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Nuevamente, la palabra clave acá es permanecer en mí. Permanecer en mis palabras. Pides todo lo que quieras y te será hecho. Maravilloso versículo bíblico. Y si estás en esto de aprenderte versículos bíblicos o tomar nota para tener versículos importantes, este es un versículo que no puedes pasar por alto. Y ahí está la promesa. Pide lo que quieras y se te será otorgado. Pero justo antes de la promesa hay un par de condiciones. ¿Cuál es? Debes permanecer en él y sus palabras deben permanecer en ti. Esas son las condiciones claves para conocer la voluntad de Dios, ¿no? Yo pido el pan, pido la provisión, hago petición con Dios, ¿no? Hago intercesión, hago peticiones y ruegos. ¿Pero qué pido? ¿Qué es lo mejor para pedir? ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la encuentro si permanezco en Él, y su palabra permanece en mí. La palabra permanecer que hemos visto acá significa estar en casa o morar con. Así que trae la idea de quedarse o continuar de ese modo para estar para siempre. Cuando tú permaneces con alguien, entonces llegas a conocerlo, y esa es la idea de permanecer en Él, estar contemplativos de Dios, extasiados con Dios.
pongo una canción y medito en la letra y le canto al Señor. Adorar, pues, ¿no? Leo la Biblia y medito lo que dice la Biblia, lo que dice el texto y me deleito en el carácter de Dios, en el amor de Dios, en la compasión de Dios, en la justicia de Dios. Contemplo a Dios, me quedo con Él, permanezco con Él. Y si no permanecemos en Él y sus palabras no permanecen en nosotros, entonces vas a poder malinterpretar cualquier palabra de Dios y decir y hacer cualquier cosa. Eso es peligrosísimo. Por eso es que debemos dedicar tiempo a estar a solas con el Señor. Es por esa razón que su palabra debe permanecer en nosotros para pedir conforme a su voluntad. Cuando permanecemos en Él, y cuando permanecemos en sus palabras, es que tenemos provisión de parte del Señor. ¿Cuánto permanecemos en Él? ¿Cuánto permanezco en su palabra? Es una pregunta que debo hacerme, ¿no? ¿Cuánto tiempo realmente lo hago? A continuación dice, mis palabras permanecen en vosotros. Esta palabra y mis palabras es la palabra conocida como palabra rema, la palabra que Dios me revela. Así que yo encuentro dos cosas. Cuando yo oro a Dios, tengo la palabra revelada, que es la palabra exquisita, en la cual me deleito y oro, y según esta palabra pido, y según esta palabra oro, y según esta palabra me deleito. Amén. Pero hay momentos en que de repente voy a tomar una decisión y estoy orando y digo, Señor, ¿y ahora qué hago? Y viene una palabra de Dios a tu corazón. La palabra que viene influenciada por la palabra que has meditado, pero viene la palabra de Dios a tu corazón, y a eso se le llama palabra rema. Y las dos funcionan excelentemente cuando estás orando. Amén. Así que entiendo que la provisión de Dios es de acuerdo a su voluntad, pero también dijimos que este Padre Nuestro habla de intercesión. Marco, ¿dónde está la intercesión aquí? ¿No? ¿Dónde está la intercesión en el Padre Nuestro? Es muy simple porque está en el plural de este verso que acabamos de ver. Si te das cuenta, dice, dánoslo hoy. No dice, dámelo hoy. Jesús está usando pronombres personales plurales. Nosotros, nuestro, es lo que viene diciendo. Y cuando usas el Padre Nuestro como guía de oración, estás orando por ti, pero también estás orando por el resto. Y cuando dice nuestro, es los que están cerca como creyentes. Pero en el anterior dijo, venga tu reino, y sabemos que para interceder, para que venga el reino, tenemos que orar también por aquellos que no son creyentes, para que cuando venga el reino, el Señor se lleve a la mayor cantidad de gente. Así que provee de lo necesario para vivir, el pan, ¿no? Lo necesario para tus hijos, pero provee salvación para las almas perdidas. Señor, que no se pierdan, por favor. Todo esto hasta tu pronta venida. ¿Recuerdas que estamos dirigiéndonos a un Padre que está en los cielos? Recuerda Santiago, toda dádiva perfecta, todo don perfecto desciende de los cielos, del Padre de los cielos, del Padre de lo alto. Así que, por lo tanto, uno de los puntos principales en la oración es el pedir. Hermano, pide con confianza, pide a Dios creyendo que proveerá. Y como vas a pedir conforme a su palabra, Dios nunca te lo va a negar, pero conforme a su palabra, no conforme a nuestras pasiones. ¿Ok? Así que los que vivimos conforme a la dependencia de Dios podemos encontrar las promesas de Dios. Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará el fruto. Gloria al Señor Jesús. Muy bien, vamos a ver a continuación la quinta. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben o a nuestros deudores. Aquí encontramos confesión, perdónanos, y luego como perdonamos es perdón de aquellos que nos deben. Y acá hay una reciprocidad. Por consecuencia, si tú no perdonas, Dios tampoco te perdonará. Esta es la condición en la oración. Dios pone justo esto casi al final, ¿te das cuenta? Casi al final del Padre Nuestro. Es decir, ¿cómo puedo seguir pidiendo? ¿Cómo puedo seguir adorando si yo tengo pecados guardados? No puedo seguir. Creo que Jesús lo puso al final a propósito. Tú lo puedes cambiar al comienzo si quieres, ¿no? Yo seguiría el ejemplo de Jesús porque es inevitable
que yo acá me arrepienta, ¿no? Señor, por favor, no puedo seguir, tengo esta carga, ¿no? Tómala, soy pecador en esto, estoy luchando con esto, tengo esta tentación, Señor. Y bueno, recuerdo que me hizo daño a la persona, ¿cómo no voy a perdonarlo si tú me estás perdonando? Y a continuación termina con un versículo interesante. La última parte del versículo 4 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de el mal, ¿no? Mas líbranos de el mal. Este pasaje es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque en Santiago capítulo 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así que acá aparece una aparente contradicción. Jesús dice, no me metas en tentación, mientras Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Ahora, tenemos que entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios y por lo tanto, si viene de Dios no hay contradicción. Así que hay que entenderla en el contexto y esto es muy, pero muy importante. No nos metas en tentación. Vamos por partes. Meter es traer hacia. O sea, Dios, te estoy pidiendo que no me lleves nunca hacia la tentación. Ok, pero la palabra tentación que está utilizando aquí, ok, es la misma palabra que se utiliza para pruebas, para tribulación, para tentación. Así que no solamente es pecado, sino aflicción y pruebas. Por lo tanto, la palabra tentación debe ser interpretada siempre en el contexto. Santiago, por ejemplo, en el mismo capítulo utiliza la misma palabra en dos contextos diferentes. No, en el capítulo 1, verso 2, dice que describe una prueba en la que debemos regocijarnos. Y la prueba de sufrimiento, que yo debo aceptarla como tal porque está generando carácter. Yo debo aceptar esa prueba, esa restricción de mi carne para no dejarla fluir y más bien retenerla para la gloria de Dios. Y en Santiago, capítulo 1, verso 13, la misma palabra se emplea en relación al pecado. Y es por lo tanto una tentación que debe evitarse. Entonces Jesús, ¿qué está pidiendo que oremos? Bueno, definitivamente no dice que nos va a llevar al pecado. No, Dios, no me lleves al pecado, no está diciendo. Porque es opuesto al carácter de Dios. Entonces, ¿qué pide? Que seamos preventivos, ¿no? En otras palabras, lo que nos está diciendo es, Señor, evítanos caer, o sea, evita que mi carne se deslice al pecado, ¿no? Evítalo, líbrame de ese mal, de mi carne. No permitas que caiga en esa prueba y en esa tentación de aflicción y que te defraude. Quiero permanecer solamente contigo. Muy bien, repasemos todo el Padre Nuestro, ¿no? En las 6 partes que hemos aprendido. ¿Recuerdas cuáles son? 1. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 3. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tenemos las 6 partes definidas de esta oración, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver los títulos, a ver si te acuerdas los títulos. La primera era, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es adoración al Padre. ¿Qué tal vas en esa? ¿Cuál es la segunda? Venga tu reino, y nos habla de lealtad a la soberanía de Dios. A continuación dice, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Nos habló de sumisión a la voluntad de Dios. Ok, a continuación, el Padre nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la petición de provisión. Luego dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, es la confesión y perdón de deudas. Y por último, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Habla de la vigilancia en la que tengo que estar, porque solamente bajo su redención es que yo puedo estar atento. ¿Tomaste nota? Espero que lo hayas hecho, porque es fundamental para nuestra vida espiritual. Tienes 6 puntos como ítems para orar en tu vida espiritual. Pero Jesús no lo dejó allí. Jesús inmediatamente hace una parábola y dice, un hombre con una emergencia de noche. Y dice, y les dijo también, ¿quiénes de ustedes que tengan un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes
porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Él está diciendo, yo tengo que ser un buen anfitrión y tú eres mi amigo y él también. Entonces yo recurro a ti porque sé que puedes ayudarme. Ok, pero es tarde pues. ¿Cómo se le ocurre tocar a medianoche para pedirle atender a un anfitrión? O sea, el que viene de noche tiene que entender que es tarde y que por favor duerma, al día siguiente lo atendemos. Pero él quería ser un buen anfitrión, así que molesta a medianoche al vecino y amigo. ¿Cuál es la respuesta de este amigo? Dice que aquel respondiendo desde adentro, porque ni siquiera salió, le dice, ¡no molestes! Eso es lo que le dice. ¡No fastidies! La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos, por favor, ¿no? Regresa a tu casa y corta en lo sano. Nos vamos a molestar, amigo. No fastidies. Qué fuerte, ¿no? Este amigo realmente estaba en lo suyo, pues. Está con sus hijos descansando, no va a hacer bulla, despertar a la señora, a los niños, van a llorar, va a ser un escándalo. No molestes. Vete a tu casa. Hasta ahí todo bien. Pero mira cómo continúa esta parábola de Jesús. La insistencia tiene sus frutos. Verso 8 y dice, pero os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. En otras palabras, este joven o este vecino va a estar tocando la puerta tantas veces, por favor, que ya no lo va a levantar el papá cuando se levante de la cama, me refiero a los niños, sino la importunidad del vecino, tanto toca que los niños se van a despertar. Entonces, ¿qué hago? Mira, te voy a atender, pero no me molestes más. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ni siquiera le va a dar algunas cosas, no, todo lo que necesite para que no regrese. Ok, este cuadro es importante porque aquí estamos entendiendo nosotros que lo que Jesús, después de que les explicó el Padre Nuestro, lo que les está explicando es que no dejen de pedir, que no dejen de buscar, que no dejen de llamar. Es decir, insiste. No dejes de pedirle al Señor. ¿Has empezado a orar, hermano? No dejes de orar. Pero no pasa nada. Aparentemente, no pasa nada. Pero sí está sucediendo en el mundo espiritual. Y lo que pasa en lo espiritual luego se va a volver tangible, físico, accesible, visible. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Crees en Dios? Dice que tienes que creer por fe. Y los que creen por fe son bienaventurados. Somos felices, dichosos. Y la provisión de Dios viene primero en lo espiritual. Y yo tengo que orar, clamar, pedir, buscar, llamar, seguir, insistir, como lo hizo este vecino. Obviamente el ejemplo está dispar, ¿no? Porque Dios no es un Señor que duerme, ni que tampoco está molesto porque le van a fastidiar a los angelitos que están durmiendo. Pero es el otro lado de la moneda. Si esta persona, este ser humano, es capaz de atenderte, ¿cuánto más Dios, pues? Esa es la idea. Así que sigue insistiendo. Pero ¿cómo cierras esta idea, Marco? Bueno, justamente así es como termina Jesús esta parábola, diciéndole estas tres cosas. Después del Padre Nuestro que hemos dividido en 6 partes, espero que lo tengas, amén. Después que lo tengas en 6 partes, Él le dice 3 cosas. Pide, busca y llama. Y luego que termines, ¿qué haces? Vuelve a empezar. Pide, busca, llama. Y cuando termines, ¿qué haces? Y otra vez, y haces un bucle. Una vez que terminas, vuelves a empezar, y vuelves a empezar, y vuelves a empezar. Y hay oraciones que verás respondidas en el sí, en el amén, ya. Y hay oraciones que la verás en el tiempo respondidas, y hay oraciones que tus hijos verán respondidas por ti. Gloria a Dios. Pero todas tus oraciones serán respondidas en el sí y en el amén si pides conforme a su voluntad. La lección de la parábola está en el versículo 9 y 10. Veamos estas 3 palabras. Y yo les digo, pidan y se os dará. Busquen, busca, toca las puertas, entra por acá, sal por allá, busca y hallarás. Llama, toca la puerta, insiste, ¿y qué pasará? Se te abrirá. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque está aquí en la palabra de Dios. Todo aquel que pide, entonces recibe. No pidas solo que otros oren por ti, hermano. Genera tus propios tiempos de oración, porque si pides, recibirás.
Si buscas, hallarás. Y si llamas, entonces se te abrirán las puertas. Y entonces el Señor dice, entre todas las cosas que pidas, hay algo que debes pedir que no debes olvidarte nunca. Es decir, los discípulos, los 72 que fueron, regresaron felices, ¿recuerdas? Y Jesús les dijo que era mucho más importante que ellos sean creyentes y que sean salvos, que tengan vida eterna y que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. El mismo cuadro lo traemos acá y Jesús le dice, cuando ores, lo más importante es que tengas a Dios en tu corazón. ¿Cómo así? Pide lo más importante, que es el Espíritu Santo. Y miren este ejemplo. Los padres terrenales damos lo mejor a nuestros hijos. Aun cuando seamos malos padres, aunque seas, pues, por ejemplo, Al Pacino que hace la película, pues, no esta del gángster, ¿no? Aún así, él dedica todo a la familia, ¿no? La familia tiene que ser primero. ¿Por qué? Porque los padres amamos a los hijos. Querramos o no querramos, amamos a los hijos. Es entrañable ese amor. Y ahora el versículo 11 dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si te pide pescado, le vas a dar en lugar de pescado una serpiente, ¿no? O si le pides un huevo, le vas a dar un escorpión. O sea, a menos que el padre esté psicótico, loco, pues desquiciado, ¿no? Saquemos del cuadro a todos los padres que tienen algún problema mental o algún problema de infancia. No, los padres correctos. Ningún padre hace esto. Ningún padre le da a su hijo piedras o serpientes o escorpiones. Le da lo que su hijo le pide. Y lleva este cuadro ahora a un padre bueno, al mejor de los padres, ¿verdad? El Padre Celestial. Él desea que tengamos el Espíritu Santo. Versículo 13. Pues si ustedes, aún siendo malos como seres humanos, porque somos fallidos, somos erráticos, pecadores, ¿verdad? Aún cuando intento hacer lo bueno, fracaso, soy malo, pues, a los ojos de Dios, ¿no? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos o buenas dádivas a vuestros hijos, acá está la hipérbole, ¿no? Acá está lo grandote, acá está lo enorme. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, acá está con P mayúscula, Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más Dios se va a preocupar de darte la salvación, de que el Espíritu permanezca en ti si se lo pides? Amado hermano, hoy día, pídele al Señor que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Renuncia a todas tus pasiones, renuncia a tu forma de vida carnal, mundana, y entrégale tu vida por completo al Hacedor de la creación, al Rey soberano sobre el universo. Tú y yo necesitamos regresar a Dios, manantial de agua viva. Y hoy día, en tu oración, ¿qué es lo mejor que puedes pedir? Necesitas trabajo, necesitas salud, necesitas sanidad, necesitas dinero, necesitas reconciliarte entre tus amistades, necesitas tener vínculos para negocios. No sé, hermano, ahí está tu lista, ¿no? ¿Qué necesitas? Pero ¿sabes qué es lo que más necesitas en realidad? Necesitas vida eterna. Necesitas tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios en tu corazón. Amén. Vamos a tener un breve resumen. Amén. Vamos a tener un breve resumen para continuar con lo que hemos aprendido el día de hoy. Amén. Amén. Tenemos este resumen del día de hoy donde hemos estudiado rápidamente lo que significa la oración del Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar. Es el título que le hemos puesto, y es que Jesús se encuentra en un momento de oración personal y sus discípulos, casi al final del ministerio de Jesús, le dicen, Maestro, enséñanos a orar como lo hacen los otros maestros rabinos. Entonces, vamos a ver esto en algunas partes. Lo primero que encontramos es a Jesús. Correcto. Lo primero que encontramos es a Jesús. Y Jesús, lo primero que hace es enseñarles a orar. ¿Cómo les enseña a orar? El Padre Nuestro. Y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Y nosotros encontramos que esta oración del Padre Nuestro se puede dividir en 6 partes que nos ayudan a nosotros a tener
una lista de oración completa. Con esta oración de Jesús, del Padre Nuestro, yo puedo tener todos los elementos para poder orar completamente a Dios. Y una de las primeras cosas que aprendí en el Padre Nuestro es que tengo que adorar a Dios. Segundo, tengo que tener lealtad a la soberanía del Señor. A ver, ¿quiénes de ustedes se acuerdan que hemos estudiado? Venga a tu reino. La lealtad al reino de Dios más importante. La sumisión de su voluntad es hágase tu voluntad. Yo tengo que hacer la voluntad que está en la palabra de Dios. Y su voluntad es que yo conozca a Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día habla de la petición, de la provisión, ¿no? De la intercesión, porque dice nuestro, no solo mío. Nuestro. Yo tengo que orar por mis necesidades y por tus necesidades. Y la mayor necesidad que tenemos es que tengamos nuestras almas en paz para con Dios. Luego, en la quinta dice, perdónanos nuestros pecados como también perdonamos. ¿Recuerdas? Y acá habla de confesión de pecados y perdón del pecado a los que son mis semejantes. Hay una reciprocidad aquí. Hay una confesión y perdón, y yo no recibo perdón si no tengo si yo no he perdonado. Yo no puedo pedir perdón si no he perdonado. Tengo que perdonar y Dios me va a perdonar. Hay una reciprocidad de perdón increíble. Así que la confesión tiene que ir acompañada de perdonar. Mi perdón de Dios depende del perdón que yo doy. Y por último, hablamos de redención, de estar atentos, porque dice, y no me metas en tentación. Es decir, en otras palabras, Señor, no permitas que mi carne me gane. Eso es, no permitas que la tentación, las pruebas me hagan debilitarme y me aleje de ti. Líbrame de ese mal, Señor. Es la idea de esto en la redención. Jesús les enseñó a ellos justamente el tema de la oración. Y a continuación, Jesús les va a hablar de una parábola y le dice acerca de dos amigos, ¿ok? Y uno de ellos tiene necesidad para atender a otro amigo. Y le toca tanto la puerta y le insiste tanto que a pesar de que el otro decía que era muy tarde, que su familia estaba durmiendo, dice que abre la puerta y le entrega todo para que se vaya a medianoche. Y lo que entendimos es que Jesús le dice, oren, pero oren siempre. Oren en todo momento, insistan, sigan pidiendo. ¿Y cómo tenemos que pedir? Sería la pregunta. Y Jesús añade y le dice, pidan, busquen y llamen. Siempre, constantemente. ¿No? El pan nuestro de cada día, ¿recuerdas? Cada día tenemos que pedir el pan. No puedo pedir para el mes. Señor, este mes provéeme y ya no oras hasta el otro mes. No puedes, hermano. Cada día tengo que pedir. Tengo que buscar. Tengo que llamar. Justo como el de la parábola, insistiendo, persistiendo. Es lo que tengo que hacer. Porque si pides, recibes. Si buscas, te dan. Y si llamas, te abren la puerta. Qué maravilloso es Jesús. Y por último, Jesús le dice, y si van a pedir algo, pidan lo más importante. ¿Qué es lo más importante que pidan? Pidan el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida, es el momento que lo recibas hoy día. Y lo puedes recibir a través del arrepentimiento de tus pecados. Arrepiéntete hoy de tus pecados y recibe la vida eterna. Pon tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él ocupa tu lugar de castigo en la cruz. Sí, mi hermano, mío también. Es allí donde yo debería haber pagado por mi maldad. Dios tuvo que hacer justicia. Él es santo y justo. Y yo pecador. Y Él tiene que arreglar las cosas. Yo soy su creación y Él tiene que responder por mí. Y como yo estoy en pecado, Él tiene que hacerme su justicia. ¿Y su justicia qué es? Que no puedo entrar al cielo con Él. Pero Él envía a su Hijo Jesucristo para que ocupe mi lugar de castigo en la cruz. Muere por mí. Y es como si incluso al ir a las partes más bajas de la tierra, es como si hubiera ido al infierno por mí. Y me libra de eso, porque Él vence a la muerte y tiene vida eterna y se la da a quien Él quiere. Yo creo en eso. Yo creo que Él paga mi maldad en la cruz y me da vida eterna. Es por eso que tengo vida eterna. Y dice la promesa que si creo en esto, Él envía a su Espíritu Santo a morar en mí para que yo no insista en el pecado, para que yo no persista en el pecado, sino que persista en la oración, en el seguir a Dios de todo corazón. Así que tengo una pregunta final para ti el día de hoy. ¿Sigues el ejemplo de Jesús para orar? ¿Le has entregado tu vida a Dios? ¿Dios es tu Padre verdaderamente?
Si no lo es, y si no puedes orar, y si has estado orando y tus oraciones son oraciones banales, sientes que no pasa nada, es porque hoy día necesitas que Dios sea tu Padre. Vamos a orar para que hoy día le entregues tu vida, tu corazón y todo lo que tú eres al Dios de la gloria, al único Señor y Salvador, al Dios Todopoderoso por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacerlo y para ello necesito que te arrepientas de tus pecados y tengas fe en la obra de Jesús. Como está aquí, en este ticker, fe y arrepentimiento. Señor Jesús, pongo mi fe en la obra redentora de Jesús en la cruz. Hoy día hemos hablado de la oración y qué importante es que tú seas mi Padre. Si no, mi oración no será escuchada. Quiero que seas mi Padre, Señor. Por lo tanto, me arrepiento de todos mis pecados. Prometo, Señor, ya no insistir en pecar. Prometo esforzarme para vivir en tu voluntad conforme a tu palabra. Y recibo tu Espíritu Santo para que more en mí. Y, Señor, pongo mi fe en la obra de Jesús en la cruz. Y allí recibo el perdón de mis pecados. Acéptame como tu Hijo y dame vida eterna en Cristo Jesús. Señor, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos tenido un precioso tiempo en la palabra de Dios.